porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios se revela como un Dios eterno que no cambia, que siempre es el mismo. ¿Mm? Entonces, dice, si Él nunca cambia, tranquilamente puede ser estudiado de manera sistemática, porque siempre va a ser el mismo. Difícil sería estudiar a un hombre sistemáticamente, porque el hombre a medida que madura y va creciendo cambia, ¿no? O sea, su manera de pensar, su manera de actuar va cambiando. Bueno, Dios no cambia, es inmutable. Punto 3. La existencia de Dios es tomada por sentado. La teología sistemática no puede ni quiere comprobar su existencia. La condición de cada pensamiento lógico es la existencia de Dios. Solamente la existencia de Dios da sentido a la lógica. La revelación de Dios es el único sistema posible de la verdad. Está profundo. Yo diría que luego que terminemos esto, porque tampoco lo queremos hacer tan largo, que todos relean un poquito esto y lo mediten en oración, y el Espíritu Santo también le va a dar sentido a lo que estamos hablando, a cada uno. Dice, estas ideas eran totalmente ajenas al mundo griego. Los griegos solamente conocieron dioses caprichosos y un destino incierto. Tatiano era uno de los primeros teólogos post-apostólicos en darse cuenta de ello. En contra de la idea cíclica de la historia de los griegos, él exaltó la resurrección de entre los muertos de Cristo como muestra de un concepto histórico diferente, el de un Dios que gobierna la historia de forma ordenada. Negar la posibilidad de la teología sistemática es negar al Dios de la Biblia. ¿Sí? Amén. Bueno, seguimos con el texto. Incluso en la vida nos damos cuenta de que el hombre es un ser que tiene la tendencia de sistematizar su conocimiento. Es un reflejo de haber sido creado a la imagen de Dios. Donde en términos religiosos la teología sistemática es negada, otra teología sistemática la reemplaza, sea el humanismo, sea el agnosticismo o cualquier otro sistema. Miren, hoy en día las escuelas bíblicas están inundadas de pensamiento lógico humano, de pensamiento humano. Yo estaba dando clases en el Museo de la Biblia hasta que me llegó la materia donde el material para dar la materia era la Biblia y un libro de filosofía. En ese momento fue cuando dije, miren señores, qué bueno, los aprecio, los respeto mucho en el nombre del Señor, pero no puedo seguir. O sea, no se puede mezclar el agua con el aceite. Y Dios no se puede mezclar con el pensamiento del mundo. El pensamiento de Dios es más alto que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Entonces no se puede llegar a entender a Dios por medio de mi lógica y mis pensamientos. No llego, no alcanzo, me quedo en el camino. Necesito negarme a mí mismo, necesito negar mi propia forma de pensamiento, necesito negar mi propia lógica para que Dios pueda trabajar en mi mente y poner la suya. Y que yo pueda empezar a pensar y a ver este mundo como Él lo ve. Nosotros normalmente vemos el mundo a través de los sentidos, lo percibimos a través de los sentidos. Pero Dios lo ve, lo percibe y lo crea a través de sus atributos. Si yo no conozco sus atributos, no puedo entender este mundo. Así de profundo es el tema. Entonces, consejo, firmes en esto. Cada vez que alguien venga a proponerles unas ideas, miren, las palabras claves que hay que rechazar es el yo creo, a mí me parece, tal dice o tal piensa. Todo eso no, a mí solo me interesa lo que Dios dice, a mí me interesa lo que Dios piensa. Es la única manera en que puedo llegar a caminar hacia Dios.
Si no, me estoy desviando permanentemente en mi caminar en este mundo hacia otras ideas, a otras ideologías. Y es tan fácil que otras ideologías se peguen a mi teología, a mi manera de ver a Dios. Es muy fácil, es casi natural, porque hemos sido educados, entrenados por este mundo. Conocemos este mundo desde que nacimos, fuimos a escuelas de este mundo, hemos vivido y sufrido en este mundo, sabemos qué hacer y qué no hacer en este mundo para que las cosas fluyan. Estamos en una cultura, en un país, México, vivimos bajo una cultura donde hay tabúes, donde hay cosas prohibidas y donde hay cosas permitidas. Y eso lo aprendimos a lo largo de nuestro caminar por este mundo. Ahora chocamos contra eso. Chocamos contra un Dios que está mucho más arriba de eso. Es más, Él lo creó a este mundo. Y Él dice, mis pensamientos, mis ideas, mis caminos no se pueden mezclar con los pensamientos, con las ideas y los caminos de este mundo. Entonces, si algún día alguien viene y le dice, miren que yo pienso que... A ver, si me lo demuestras con la palabra, sin sacar de contexto ningún texto, seguimos hablando. Si no, te puedo presentar al Dios de la vida, al Dios de la gracia, al Dios que yo conocí personalmente e íntimamente, porque evidentemente tú no conociste a ese Dios personalmente, porque necesitas llenar todos esos vacíos que tienes de conocimiento de Dios con otras filosofías. Eso exactamente es lo que está hablando de los griegos. Los griegos no conocían a Dios, pero sabían que tenían una necesidad de Dios. Entonces, como no les gustaba muy bien darle atributos a los dioses de acuerdo a lo que parecía, entonces hacen muchos dioses para que cada uno agarre los dioses que le gustan. O sea, tengo un dios de la fertilidad, un dios del trabajo, un dios de esto, un dios de lo otro. Entonces yo agarro, bueno, yo soy devoto del dios del trabajo. Otras religiones los convirtieron en santos a esos dioses, ¿no es cierto? En imágenes, en otras cosas. Y fíjense qué fácil es arrastrar al hombre hacia esas ideas, porque son perfectamente permeables con lo que aprendió caminando con el mundo. Entonces, una de las primeras características que tiene que tener el cristiano de fe activa es rechazar todo eso. Rechazarlo. Hay que rechazarlo. Hay que sumergirse en lo que Dios dice. Si algo no lo puedo encajar con la palabra de Dios, no encaja con mi conocer de Dios, conmigo no. Y miren que les van a venir a decir cosas, el diablo es tan astuto. Es que si Dios existiera, híjole, y tiene un menú de oferta, de demostraciones de que si Dios no puede existir, porque si no las cosas serían diferentes, que puede aturdir al mejor. Por eso, con el diablo nunca hay que ponerse a discutir ni hablar, al diablo hay que echarlo fuera. Punto. Y buscar la sabiduría de lo alto que viene de Dios. Amén. Esto es lo que está hablando justamente ahí, ¿no es cierto? Es que la manera de pensar de los griegos, que no es muy diferente a la manera de pensar del mundo moderno, porque los grecorromanos, las leyes griegas romanas son las que hoy nos rigen, los pensamientos griegos romanos son los que hoy nos rigen. Todos estos nuevos movimientos LGTB y todo esto están impregnados de filosofía grecorromana. Y nosotros tenemos que saber reconocer. ¿Cómo lo vamos a saber reconocer? Cuando conocemos bien a Dios y no tenemos dudas de cómo es Dios y de qué es lo que Dios quiere y busca. Amén. Bueno, entonces dice, incluso en la vida diaria nos damos cuenta que el hombre es un ser que tiene la tendencia de sistematizar su conocimiento. Es un reflejo de haber sido creado a la imagen de Dios, donde en términos religiosos la teología sistemática es negada. Otra teología sistemática la reemplaza, sea el humanismo, el agnosticismo o cualquier otro sistema. Filosofía, o sea, no sé cuántos ustedes conocerán,
pero se pueden asombrar de todos los que no conocen y que el diablo tiene guardados para que nieguen a alguno de los que conocen. Amén. Un creyente que no tiene sus raíces bien profundas en la presentación sistemática de la fe cristiana, fácilmente llevado por cualquier otra doctrina. El carácter unitario y orgánico de nuestra personalidad requiere que tengamos un conocimiento unificado como base de nuestras acciones. Si este conocimiento unificado no es provisto por los teólogos, entonces otros los proveerán. Sin embargo, otros sistemas no pueden explicar la totalidad de la realidad que nos rodea. Solamente la teología sistemática bíblica puede hacerlo. ¿Por qué creen que solo la teología puede hacerlo? Porque este mundo fue creado por Dios. Dios quiere revelarse al hombre y Dios se revela al hombre a través de su palabra. Y la manera de estudiar su palabra es a través de la teología. Pastor, tengo una pregunta, dice Selene. A ver, Selene, ¿quieres hacer la pregunta por aquí o te abro el micrófono? ¿El micrófono? Ya está abierto, Selene. Dinos, por favor. Es que depende cómo lo abordes, Selene. También hay científicos cristianos que creen y estudian, o sea, el tema es cómo tú vas a usar la ciencia. O sea, la ciencia nos puede servir para entender este, cómo Dios tiene algunos mecanismos, ¿no? Cómo ha hecho algunas cosas Dios. Pero no puede reemplazar el entender por qué y cómo Dios lo hizo. Entonces, si tú vas a usar la ciencia, por ejemplo, para hablar de que Dios hizo hombre y mujer y que los cromosomas y demás, está bien siempre y cuando, digamos, no esté reemplazando lo que Dios hizo. Nosotros como cristianos tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Si usamos la ciencia para glorificar a Dios, amén. Pero si usamos la ciencia para glorificar al hombre que descubrió esas cosas, Dios lo va a rechazar de plano. O sea, fuimos hechos para darle la gloria a Él. Él nos hizo para su gloria. Cuando nosotros lo obedecemos es para su gloria. Todo es para su gloria. ¿Cómo vas a usar esos conocimientos científicos para hablar de Dios? ¿Para su gloria o para la gloria del hombre? Si tú empiezas una disertación diciendo es que los científicos demostraron, estás dando la gloria al hombre. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado cómo aplicamos. Mira, hasta en la teología hay libros apócrifos o deuterocanónicos. ¿Sí? ¿Está bien o está mal usar libros apócrifos o deuterocanónicos? Fíjate que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, hasta Judas principalmente, Judas cita varias veces el libro de Enoc. ¿No es cierto? Entonces, ese libro de Enoch, si uno lo estudia, puede ampliar tu conocimiento de Dios.
Entonces, si tú estudias para ampliar tu conocimiento de Dios, le das la gloria a Dios, está bien. Pero si tú estudias esas cosas para ampliar tu propio conocimiento, para mostrarle a los demás tu conocimiento, te estás dando la gloria a ti mismo. Es una línea delgada que vamos a cruzar ahí, Selene. O sea, tu pregunta es de una respuesta ambigua, porque va a depender mucho del corazón de quien tome esos datos y cómo los usa. Si tú utilizas los descubrimientos científicos para darle la gloria a Dios, está bien. Pero si los utilizas para que por medio de conocimiento humano entiendan a Dios, va a fallar. Un participante por teléfono se dio a la reunión. Si le permite unirse, no será posible cifrar el audio. Ah, porque alguien está entrando por línea de teléfono. Sí, pero tengo que darle acceso. Aquí sí que me sorprendió. En espera de un participante por teléfono. A ver, ¿y dónde tengo el participante por teléfono? Perdón, ¿eh? No lo veo. Bueno, está. Sí, lo que pasa es que se puede entrar por teléfono también a la reunión. Pero cuando se entra por teléfono no está cifrada la conexión. No, puede, ser, puede ser penetrada por alguien. Bueno, no sé si me supe explicar, Selene. O sea, tal vez estas cosas se van a ir respondiendo en el caminar. Porque también vamos a ir tocando sus temas en nuestro estudio. Pero así en línea general yo quiero que entiendan eso. O sea, eh, ¿a quién le estamos dando la gloria? Si tomamos cosas, mira, Cristo utilizó cosas de la creación de Dios para dar ejemplos. Acuérdate que dijo, ni Salomón se vistió como una de estas flores. Pero en ese acto utiliza una flor para darle la gloria a Dios. Es su creación. Entonces tú puedes tomar ejemplos de lo que ves, sí, pero yo puedo decir, mira, las estrellas son incontables porque los científicos ya descubrieron que el universo se expande y que entonces, ¿a quién le está dando la gloria? Pero si yo le explico a alguien, mira, ahí, en esa belleza, en esa armonía, en ese infinito universo que Dios creó para nosotros, se manifiesta su gloria. Se ve su hermosura y su grandeza. ¿Sí se entiende, Selena? A veces las cosas no es que están mal o bien, depende cómo, depende del corazón. ¿No? Mira, uno de los problemas que va a haber lo hay en todos los grupos de estudio teológico, lo he vivido en todos mis alumnos, aumenta el conocimiento. Dios derrama de su conocimiento. Y no falta el que se envanece, el que quiere mostrar sus nuevos conocimientos, ¿no? El que quiere sobresalir, resaltarse por sus nuevos conocimientos. Y sin embargo, conocer a Dios te tiene que llevar cada vez a un mayor grado de humildad, a comprender cada vez que somos tan finitos y tan pequeñitos a lo de que merecemos tan poco que nos mire, que tan poco merecemos su amor y su gracia, entonces cada vez te vas humillando. Entonces tu manera de presentar a Dios es desde el punto de, yo no sé, tengo un Dios tan grande que no sé qué veo en mí, pero siento su amor y quiero que tú también lo sientas. ¿Vale?
profundizar, creo que lo vamos a ir profundizando a lo largo de nuestro caminar. Tal vez es difícil entenderlo ahorita, pero ya va a ir aclarando. ¿Sí, Selene? Te voy a pedir algo que Dios nos pide a todos. Tenemos paciencia. Que caminemos y Él, paso a paso, en su amor, con su delicadeza, nos va a ir llevando cada vez a más conocimiento. ¿Amén? Otra cosa que yo le digo siempre a mis alumnos es, cuidado con algo, no hay fórmula. Dios es poder. Él se manifiesta en su poder y su gloria y su magnificencia. No se manifiestan métodos. Yo permanentemente lucho contra la gente que me dice, bueno, pero yo quiero explicarle el plan de salvación. Deme un método de explicar el plan de salvación. Pero sabes que cuando Dios quiere tocar a alguien, es como tratar de parar el viento con las manos. No hay manera de pararlo, Dios. Entonces, y Él habla lo que quiere hablar, conoce, como a la mujer samaritana que le dijo, sí, verdad has dicho, 5 maridos has tenido, mas el que está ahora contigo no es tu marido. Ese es el poder manifestándose de Dios, tocando el corazón de una persona. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros con un método de decir, bueno, a ver, saco mi librito y Dios no es método, Dios no es método. Hoy las iglesias están acostumbradas a ser cristianos al vapor, o sea, cristianos de horno de microondas. A ver, di conmigo una oración y entonces te declaro salvo. ¿Cómo podemos reducir a una oración, a repetir una oración? La obra increíble, inentendible, inexplicable y sobrenatural de la salvación. De que el Espíritu Santo entre en el corazón de un hombre. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cómo podemos siquiera entenderlo? Solo podemos vivirlo y una vez vivido, llevarlo a nuestra experiencia. El que no vivió un nuevo nacimiento, ¿cómo puede predicar un nuevo nacimiento? Ojalá, Selena, ojalá tuviera palabra. Pero llega un momento en el estudio de Dios que las palabras no alcanzan. Hay que dejar que Dios nos toque. Y cuando Dios te toca, entonces ahí se va a responder tu pregunta. ¿Se pueden usar? Sí, claro que se pueden, porque la ciencia, Dios también está atrás de los científicos, Dios también está atrás de los médicos. Tranquilamente, cuando estés enferma y ores a Dios, Dios te puede decir, ve al médico, porque Dios también mueve la mano de los médicos. Dios no está peleado con la ciencia, Dios no está peleado con las riquezas, Dios no está peleado, pero siempre que se le dé la gloria a Él. Dios no va a poner su, su habilidad o su sabiduría en manos de alguien que no le dé la gloria. Bien, seguimos. No sé cómo explicarlo. Ojalá pudiera tener más palabras. Ojalá vayamos caminando y Dios nos vaya revelando. Hay cosas que solo se pueden entender por revelación divina, no por razonamiento. Bien, seguimos con el texto. No sé, Selene, si te pude explicar algo, perdón, pero la palabra de tu pregunta es complicada. Vamos al punto B de nuestro texto, dice, la coherencia de las escrituras y los límites de la teología. Vamos a tratar de entender esto, los límites, dice. No puede haber teología sistemática coherente si la palabra de Dios no es coherente.
Por otro lado, la inspiración divina de las Escrituras es la única base sólida de la posibilidad de derivar de ella enseñanzas sistematizadas. Por lo tanto, la teología sistemática tiene que ser rigurosamente bíblica y no debe ser especulativa. Aquí es donde entra lo que yo le digo. No tenemos que resistirnos al yo creo, a mí me parece, me dijeron, todo ese, todo eso que corre ahí en nuestra cabeza es especulación. Y la teología no puede ser especulativa. La teología especulativa parte de la base de que es posible con la lógica humana deducir de la Biblia conclusiones e incluso revelaciones que no son especificadas en ningún lugar. La lógica es una herramienta excelente para organizar lo revelado, pero inadecuada para alcanzar lo no revelado. La teología especulativa solamente ha dado resultados infructuosos. ¿Amén? ¿Sí se entiende eso? O sea, así queda más o menos claro. Si nos ponemos a especular, ¿no es cierto?, ¿qué dice la palabra? Vamos a desviarnos por otro camino, porque va a ser muy fácil ser inducidos o confundidos por otras corrientes o teologías. Para entender teología es necesario revelación. Lo revelado. Acuérdense que sobre la palabra, y lo dice su palabra, hay un velo. Es un velo que solo es descorrido para aquellos que creen, para aquellos que tienen un corazón dispuesto a conocer a Dios. Entonces, para que ese velo que hay sobre la palabra se corra, es necesario revelación. Para tener revelación es necesario un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo morando en nosotros. Si el Espíritu Santo no nos está dando revelación, entramos en el ámbito de la especulación. Miren, se van a encontrar con mucha gente, ¿sí?, que les va a decir muchas veces, y hasta cuando estén enseñando, predicando o hablándoles otro a Dios, es que la Biblia se contradice. No entiendo, aquí la Biblia se contradice. Ese es un símbolo de falta de revelación. Hay mucha gente que habla de estás hablando y explicándoles y de golpe te dice, aquí hay una contradicción. Porque si Dios sabe, Dios no ve. Esa es la especulación. Una cosa que tenemos que tener claro desde ahora es que, y creerla, que es parte de la fe, es que la Biblia es inerrante, que no tiene errores. Si yo en la Biblia la estoy leyendo y veo una contradicción, no es la Biblia, soy yo. ¿Sí? Si yo leo un versículo, lo estudio y veo una contradicción, no es la Biblia, soy yo. Se me filtró algo en mi cabecita de lógica humana. Porque entonces estoy diciendo, si la Biblia es la palabra de Dios, Cristo es el verbo, Cristo es su palabra, y Cristo tiene contradicciones, entonces Cristo no es Dios. Así como funciona la lógica humana, ¿no? Entonces Cristo no es Dios, Cristo es el Hijo, pero es menor que el Padre, y sácate, me voy por una doctrina nicolaítica. También vamos a ver en algún momento quiénes eran los nicolaitas. La doctrina nicolaítica, que ya contra eso tuvieron que luchar los mismos apóstoles. Bueno, entonces, no podemos especular con la palabra. Si algo no entendemos de la palabra, necesitamos revelación. No necesitamos lógica, filosofía, ni teorizar nada. Si no entendimos algo, es... A veces yo me regocijo profundamente, porque tengo pasajes de la Biblia donde tengo mis dudas, me resisto a analizarlo con mi lógica, oro, hasta que un día el Espíritu Santo me habla y me revela, no saben el regocijo.
finalmente haber recibido la revelación de ese versículo bíblico que tanto tiempo te tuvo ahí atorado y a lo cual tanto te has resistido para no entrar en especulación. La especulación con Dios nos lleva al error. Por eso dice que da resultados infructuosos. Después dice, el peligro de la teología sistemática abstracta. ¿Qué es esto, caray? No es suficiente establecer las doctrinas correctas de la palabra de Dios, sino también tenemos que aplicarlas a cada área de la vida de forma coherente. No hay no hay zonas neutrales en la vida. La teología sistemática tiene sus consecuencias, no solamente para nuestra fe o el hombre interior, sino también sobre áreas tan dispersas como la política, la sociedad, las artes y la educación, para nombrar solamente algunas. Yo agregaría la ciencia, por ejemplo, aquí para Selene, que es su pregunta. O sea, cuando nosotros conozcamos a Dios, intimemos con Dios, va a cambiar nuestra visión de todas estas áreas. Sí, eso lo pueden entender. Cuando nuestra mente empiece a cambiar, inundada por la palabra de Dios, vamos a empezar a cambiar nuestra perspectiva del mundo que nos rodea. Cuando entendamos el valor que tiene para Dios su creación, el amor que tiene Dios sobre su creación, ¿cómo podríamos maltratar a un perrito? No sé, cortar árboles, hacerle daño a su creación. Cuando entendamos el daño que hacemos al corazón de Dios con esas acciones, automáticamente nuestra manera de comunicarnos y de relacionarnos con el mundo cambia. Cuando ustedes se enfrenten con una persona que se les oponga, los saque de quicio, los ponga locos, entonces en esa raíz humana davídica adámica que tenemos, perdón, querramos matarlo como Caín Abel, ahí viene la revelación de Dios. Dios te va a hablar y te va a decir pocas palabras, te va a decir, es que yo lo amo tanto como. ¿Eso no cambiaría tu visión de otra persona? Si vas y desmontas un bosque porque te gusta hacer una cancha de golf, y cuando terminas de desmontar, vas a empezar a desmontar el monte, Dios te habla y te dice que yo lo hice con tanto amor para que tú te regocijes en ver mi gloria en él. Ay, caray, vas a tirar el hacha al fondo del mar, ¿no? Así va a cambiar tu visión del mundo cuando conozcas a Dios, cuando conozcas el corazón de Dios. Piensa que esa persona que has tachado de incrédula, inconversa, que se va a ir al infierno y demás, que Dios te diga, es que yo la amo tanto como. ¿Cómo se resiste uno a eso? ¿Se dan cuenta de la importancia que es conocer a Dios y cuánto vamos a cambiar al conocer a Dios? ¿Y cuánto vamos a luchar con eso? Porque el que no quiere conocer a Dios para realmente conocer a Dios y agradarle, sino que quiere autoagradarse, ahí va a chocar y tropezar con la palabra. Vuelvo sobre ese punto. Yo he tenido que ministrar gente que salía con una mujer casada con otro, entonces quería ir a matar a su marido para quedarse con esa mujer. Tenemos ejemplos en la Biblia de corazones aceptos a Dios que lo hicieron. ¿Sí? Y estamos hablando de cristianos, tal vez crecidos. Ahí es cuando chocas con la palabra, cuando la palabra va totalmente en contra de tus deseos. Y ahí es donde puedes tropezar, o puedes someterte a la palabra o tropezar con la palabra.
Esos son los riesgos que vamos a enfrentar, que cada uno de ustedes, señores, va a enfrentar a medida que avance en un conocimiento del corazón de Dios, de cómo Dios siente y piensa. Por eso, dentro de un tiempo, si te sometes a la voluntad de Dios y realmente quieres conocer el corazón de Dios y vivir conforme a ese corazón, en un tiempo te van a mirar los que te conocen y van a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Estás distinta. Algunos van a querer lo que tú tienes y otros te van a tachar de fanático. Ya estos aleluyas te convencieron. Pero nadie que quiere realmente entrar en el corazón de Dios puede salir igual que como entró. Nadie. Amén. Bueno, entonces, volviendo al texto, no alcanza con que tengamos las doctrinas correctas, sino también tenemos que aplicarlas a nuestra vida y de forma coherente. Significa, no podemos tomar la palabra de Dios para unas cosas y rechazarla para otras. O sea, tiene que ser coherente. Si voy a aceptar que Dios me gobierne, no hay ninguna área de mi vida que yo vaya a poder ocultar de Dios. No hay ningún rincón oscuro de nuestro corazón que Dios no conozca. Jonás se quiso ir al fondo del mundo a huir por Dios. Te tengo malas noticias y volviendo a la ciencia, a lo mejor hoy la ciencia te pudiera llevar hasta Marte, hasta un asteroide. Ahí también te vas a encontrar con Dios. No hay dónde. Bueno, y dice, no hay zonas neutrales en la vida. La teología sistemática tiene sus consecuencias, no solamente para nuestra fe o el hombre interior, sino también sobre las áreas dispersas. Política, sociedad, arte, ciencia, educación, cómo me conduzco con los demás, cómo me relaciono con el mundo, cómo veo el mundo. La teología abstracta tiene sus raíces en el mundo de la filosofía griega, con su fe en que las ideas son las últimas realidades. O sea que la realidad tiene que estar impregnada de mi fe. Y mi fe solo tiene que estar impregnada de mi conocimiento y revelación de Dios. Bueno, seguimos. Punto D. Hasta aquí van bien, van entendiendo. ¿Sí está resultando entendible, positivo lo que estamos hablando? Dígame. ¿Seguimos o ya? Hasta aquí. ¿Están los valientes presentes? Seguimos. Vamos. Cada vez van a tener que ser más valientes, ¿eh? Pónganse firmes. Amén. Dice, la teología sistemática y la interpretación correcta de la realidad. La teología sistemática es imposible aparte de las presuposiciones básicas, la predestinación y la soberanía de Dios y la creación del mundo por Dios. Solo así Dios es Dios y solo así podemos declarar que existe un sistema, leyes y una estructura para todas las cosas. Nuestra interpretación correcta de la realidad depende de nuestra aceptación de estos factores. Si Dios no es soberano y controla todas las circunstancias de la existencia, entonces la casualidad es un principio superior a Dios, y en este caso la teología sistemática está condenada a fracasar porque no puede describir lo imprevisible. Híjole, veo caras de what. Y eso que tengo pocas caritas, hay un montón de gente que no ha abierto su luz. Que no los conozco, no han abierto sus videos. Gloria a Dios. Yo me imagino que hay varias más caras de igual. Vamos a leerlo más despacito y vamos a entender. ¿Bien? La teología sistemática es imposible aparte de dos presuposiciones básicas.
la predestinación y soberanía de Dios y la creación del mundo por Dios. Solo así, si Dios es Dios, y solo así podemos declarar que existe un sistema, leyes y una estructura para todas las cosas. Nuestra interpretación correcta de la realidad depende de nuestra aceptación de estos factores. Si Dios no es soberano y controla todas las circunstancias de la existencia, entonces la casualidad es un principio superior a Dios y en este caso la teología sistemática está condenada a fracasar porque no puede describir lo imprevisible. Fíjense aquí les voy a dar algún ejemplo de los errores de la ciencia. Primer error de la ciencia, un Big Bang, una casualidad, una explosión casual. Eso es lo que ve el hombre alejado de Dios desde sus conocimientos del mundo. En un momento hubo una explosión, una creación y nació el universo. Casualmente. Sin embargo, el cristiano no niega la existencia de un principio. Pero si yo cristiano digo un Big Bang, sí que es para mí el Big Bang, es Dios diciendo hágase la luz. Y la luz se hizo. ¿Está? O sea, no niego la ciencia, pero mi visión de la ciencia es a través de la gloria de Dios, a través de la creación de Dios. Llámenlo Big Bang si quieren, pero Dios estaba ahí. Fue Dios. Después, el nacimiento de la vida en este planeta, un chispazo en una mezcla de agua con componentes orgánicos, ¡ya! Nacieron las bacterias, los primeros, ¿no es cierto? Una casualidad, cayó un rayo y justo se dio las condiciones y nació la vida. ¿Qué dice la palabra respecto de la vida? Que Dios en 6 días creó la tierra, creó los animales, todo lo hizo Dios. Esa es la manera correcta de ver la ciencia, de ver la teología. Entonces, creemos todos que Dios controla todas las circunstancias de la existencia. Creemos nosotros que Dios está en control de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entra la casualidad en eso? ¿Entendés? O sea, porque nosotros según la ciencia apartada de Dios, llegamos hasta hoy por casualidad, por una suma de casualidad. ¿Y Dios dónde está en eso? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde le doy la gloria a Dios con esa línea de pensamiento? Entonces dice aquí en el texto, la teología sistemática no es el intento de sistematizar ideas o verdades aisladas, sino la presentación de la unidad del ser de Dios, su revelación y su propósito. El sistema verdadero presenta la unidad del orden y el diseño del ser y de la creación de Dios. La belleza que nos rodea en este mundo, la que queda que el hombre todavía no contamina, no es una suma de casualidades, es la mano de Dios revelándose al hombre. ¿Amén? Disculpen, que se soltaron los perritos acá en mi casa. Suele suceder. Bueno, todavía no tengo preguntas, continuamos. Entonces, la teología sistemática que el hombre natural ofrece sigue las líneas de Génesis 3:1-5. No existe palabra verdadera de parte de Dios. No existe palabra verdadera de parte de Dios. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Génesis, vamos a ver qué dice Génesis.
Génesis, Génesis 3, del 1 al 5 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Conoce con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, aquí lo que está tratando de expresar con estos versículos es que el hombre siempre busca, o sea, cede a estas alternativas, a estas mentiras del diablo, ¿no existe? O sea que la palabra de Dios no es verdadera. Si Dios dice moriréis, no, no vas a morir. Dios está escondiendo algo, Dios está jugando con las barajas escondidas, ¿no es cierto? Eso es lo que el mundo te va a tratar. Te va a tratar de decir que no existe palabra verdadera de parte de Dios y que Dios no tiene el control sobre todas las cosas. Hay un montón de consecuencias y cosas que pasan que Dios no tiene previstas, son parte de la casualidad del mundo que nos rodea. El hombre, sigue diciendo, el hombre se convierte así en su propio Dios. Esto nos lleva a una antropología sistemática. El primero en especificarla fue el famoso Carlos Darwin. La teología sistemática es, por lo tanto, más que un simple curso en un seminario que tiene como meta organizar los pensamientos de los estudiantes en cuanto a la teología. La teología sistemática no puede concentrarse con simplemente organizar información. Lo que Dios requiere del hombre tiene que demostrarse en nuestras vidas y actividades, en todo lo que somos y hacemos. De lo contrario, estamos negando la palabra y al Dios que nos dio la palabra. ¿Sí, amén? ¿Se logra entender esto? Me atrevo mucho a aclararlo, ¿no es cierto? Está dando los ejemplos completos. ¿No es cierto? Cómo Darwin quiso crear un mundo sistemático por medio de una serie de casualidades que él la llamó evolución. La evolución no es más que un proceso de casualidades. ¿Cierto? Que si el chango se bajó del árbol y caminó por la tierra, entonces casualmente de generación en generación se fue parando erguido y se fue convirtiendo en hombre. ¿Cierto? Es una suma de casualidades. ¿Por qué se bajó del árbol ese chango? Casualidad. Se le dio por bajarse un día y ahí empezó todo. ¿No es cierto? Eso niega al Dios creador. Y al negar al Dios creador, niega su palabra. De la manera en que el diablo negó su palabra. ¿Quién es el que niega su palabra en el texto que leímos? El padre de toda mentira. Y lo vamos a tener siempre dando vueltas alrededor nuestro. Cada vez que prendamos la televisión, abramos el Facebook, ahí lo tenemos siempre. Tratando de impregnarnos con alguna idea que haga creer, que nos haga creer en nuestra estructura mental que Dios no tuvo que ver con él. Mira, hasta cuando uno la riega porque no obedece a Dios, Dios lo permitió. Uno pudo regarla porque Dios dejó que la regara. Si no, no hubieras podido. Hasta en eso participa Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si buscamos explicación en esas cosas, por ejemplo, ¿por qué el hombre es como es en la teoría evolutiva de Darwin? Estamos negando la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura y exclusivamente creacionista. Bueno, lo que hace la teología sistemática es presentar con claridad la unidad, singularidad y el orden de la palabra de Dios para ayudar a los hombres a servir mejor a Dios.
Sistematizar nuestra fe fortalece la autoconciencia y epistemología contra las incoherencias de una fe puramente interiorizada y subjetiva. Utilizan muchos términos ribombantes, ¿no es cierto? Pero lo importante es, si yo conozco a Dios sistemáticamente, conozco realmente cómo es Dios, eso fortalece mi autoconciencia de Dios, en mi conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Y si yo no logro eso, no logro conocer profundamente, íntimamente a Dios, ¿no es cierto? Voy a ser subjetivo en las cosas de Dios. Ahí es donde a mí me parece que a Dios le agrada. Bueno, a Dios no le interesa lo que a nosotros nos parece. A Dios le interesa lo que a Él le agrada. ¿Y cómo podemos saber lo que a Él le agrada? Estudiándolo a Él, conociéndolo a Él. No hay otra manera de saber lo que a Él le agrada. O ustedes, caballeros, nunca le llevaron rosas a una mujer que se la aventó por la cabeza porque dice, a mí las rosas no me gustan. A mí me gustan los claveles. Me gustan las orquídeas. La mujer tiene. Me gustan las orquídeas. Eso quiere decir que no la conocía. Me acuerdo una vez que le llevé una caja de bombones a una chica que trabajaba en un proveedor mío y me había ayudado y ha sido muy amable. Entonces le llevé una caja de bombones y cuando le doy así la caja de bombones me dice, pero yo soy celíaca. Tragame tierra. ¿Sí? Y ahora cómo la arreglo, ¿no? ¿Qué le digo para que no se sienta mal? Nosotros hacemos exactamente lo mismo, le llevamos bombones a Dios sin conocer que a Dios no le gustan los bombones. Dios le gusta que le demos la gloria. También me contaron en otro instituto bíblico que estuve que un profesor, un alumno, fue a hablar con un profesor muy viejito, esas personas ya que están llegando al final de su caminar con Dios en esta tierra y han caminado toda su vida con Dios. Y él le fue a preguntar, profesor, ¿cómo puedo hacer para agradar a Dios? Dice que el viejito lo apuntó con el dedo, lo apretó contra una pared así con el dedo y le dijo, ni siquiera lo intentes, ni siquiera lo intentes. Porque la única manera de agradar a Dios es con una fe activa, con una fe verdadera, dándole la gloria a Él, siendo como Él quiere que seamos y cumpliendo con el propósito que Él planeó. Es la única manera de agradar. No podemos nosotros con nuestro entendimiento, nuestro parecer, agradarle a Él. No sale de la mente humana lo que a Dios le agrada. Solo sale de su voluntad perfecta. Seguimos entonces. La teología sistemática y el señorío de Cristo. La meta de la teología sistemática es el declarar que Dios es el Señor. Salmo 143, 3:13. Lo leen luego, ahí está la cita, si quieren luego buscarlo. En contra del modelo humanista que gobierna nuestra sociedad y sus valores, tenemos que declarar una teología sistemática que es fiel al Dios Trino y a su palabra. Esta es la tarea de la teoría sistemática, alabar a Dios, el Señor, con nuestra mente y con nuestro entendimiento. Acuérdense que Dios está buscando adoradores, pero no cualquier adorador, el que lo adore en espíritu y en verdad. Significa guiados por el Espíritu Santo con el conocimiento de la verdad de su palabra. Esos son los verdaderos adoradores. Los que se dejan guiar por el Espíritu con el conocimiento de su palabra. Y esa es la única manera que vamos a tener de agradar a Dios. Sí, Señor, ahí nuestra mente nos traiciona, ¿no? Decimos, Señor, voy a dar el diezmo completo para agradarte. Dios no se agrada en eso.
¿no es cierto? Ahora, ¿eso quiere decir que no le tengo que dar a Dios? No, cuidado, tengo que obedecer. Pero el darle a Dios tiene condiciones que Dios pone, porque Él se agrada en el adorador en el dador alegre, ¿no es cierto? O sea, hay condiciones que Dios pone hasta para eso en su palabra. ¿Qué tenemos que dar? ¿El 10, el 20, el 5, el 50? Que Dios ponga en tu corazón. Y tiene guías en la palabra. Cuidado, si tu corazón está pensando que Dios te está diciendo que no pongas nada, que ole, me parece que tu corazón es engañoso. Y tampoco se niega con la palabra. La palabra dice que no hay nada más engañoso que el corazón humano. Pero el dar, el dador alegre, es solo una parte del adorador que Dios busca, no es el adorador. No podemos adorar a Dios con lo que damos, tenemos que adorar a Dios con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. Ese es el verdadero adorador en espíritu. Amén. Entonces dice que aquí esto, la teología sistemática, toda la teología sistemática tiene que darle la gloria a Dios. O sea que declarar que Dios es el Señor de mi vida, de la creación, de las circunstancias, de lo que pasa y también de lo que no pasa. Él es el Señor de todo. ¿No es cierto? Ahora, el modelo humanista que gobierna nuestra sociedad y sus valores, ¿no es cierto? Y sus valores, tenemos que crear una teología sistemática que es fiel al Dios Trino y a su palabra, ¿no es cierto? O sea, es en contra del pensamiento humanista grecorromano que hoy gobierna nuestra sociedad. De ese pensamiento humanista nacen los movimientos que te mencionó Selena hace un rato, el LGTB, todo eso nace del pensamiento humanista. Que cada uno puede hacer lo que quiere. Si cada uno puede hacer lo que quiere, ¿dónde queda la voluntad de Dios? Si yo me puedo declarar mujer, porque me siento mujer, porque quiero ser mujer, Dios me hizo hombre, ¿dónde está Dios entonces en mi vida? ¿Dónde queda Dios y su creación? Tal vez eso te ayude, Selena, a lo que hablamos hoy. Tal vez esa es la manera de presentar lo que tú decías, ¿no? ¿A dónde llegamos? Y yo quiero hablar de los cromosomas y que a mí Dios me hizo hombre. Si yo digo yo quiero ser mujer y me siento mujer, estoy negando a Dios en mi vida, en mi propia creación. Entonces Dios no gobierna mi vida, porque si Dios me hizo hombre con un propósito, hay un propósito a cumplir conmigo, hombre. Ustedes que están ahí mujeres, Dios las hizo con un propósito. Propósito que solo se puede cumplir siendo mujeres. No pudieran cumplir ese propósito siendo hombres, porque si no Dios los hubiera hecho hombres. Entonces yo cómo puedo decir, no, yo me siento mujer, yo soy mujer. Niego a Dios. Niego el propósito de Dios en mi vida. De plano. ¿No es cierto? Y así es como hoy es el modelo humanista. Yo puedo pensar de mí mismo o sentirme yo como yo quiera. ¿No es cierto? Me puedo sentir mujer, me puedo sentir cucaracha, si quiero mañana me siento lagarto. ¿Sí? Tengo el derecho a sentirme lo que quiero. Lamentablemente Dios no me dio ese derecho porque me hizo hombre. Y con un propósito. Y si niego eso, niego el propósito de Dios en mi vida. Bueno, pero así es como se mueve el pensamiento humanista. Si él piensa diferente que yo lo tengo que respetar. Bueno, tal vez eso no se pelea con la palabra de Dios. Pero el problema empieza cuando entonces no solo lo tengo que respetar, tengo que ser como él. Ese es el pensamiento humanista. Tengo la posibilidad entonces de ser como él. Amén. La teología sistemática no debe preocuparse con posturas equivocadas o heréticas, sino exponer simple y llanamente lo que la Biblia enseña. Punto.
Si la Biblia lo enseña, si Dios lo dejó en su palabra, vale. O sea, y eso también, la palabra de Dios también gobierna sobre la revelación de Dios. No puede haber ninguna revelación de Dios en la vida de un hombre que niegue su palabra, que niegue el verbo. Imagínense, si la revelación viene de Dios. Dios es Cristo, Cristo es el verbo. O sea que Cristo es su palabra. Si yo tengo una revelación que niega su palabra, no puede venir de Cristo. O que es diferente a su palabra, no puede venir de Cristo porque Cristo es su palabra. Entonces, si yo tengo una revelación de Dios, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pasarla por el filtro de la palabra. Porque muchos me dicen, no sé, yo siento, pero no sé si me habla, ¿quién me habla? Si me habla el mundo, el diablo, Dios. Simple, pasarlo por la palabra. Si no se niega con la palabra, es Dios hablándote. Ahora, si no encaja con la palabra, si no encaja con el Dios de la palabra, me parece que te están vendiendo gato por liebre. Bueno, esta es la tarea de la teología sistemática, alabar a Dios, el Señor, con nuestra mente y con nuestro entendimiento. ¿Cuántos entienden eso? Sí lo entienden, porque si no estamos haciendo un estudio infructuoso, ¿eh? Si esto no queda claro, estamos mal parados, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tarea de la teología sistemática? Es alabar a Dios, el Señor, con nuestra mente y nuestro entendimiento. Con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos y aún con lo que no somos. La teología sistemática no debe preocuparse con posturas equivocadas o heréticas, sino exponer simple y llanamente lo que la Biblia enseña. Punto 2. El método de la teología sistemática. Vamos ahora a enunciar algunas maneras en que podemos enfocar la manera de estudiar teología. ¿Sí? Hay dos principios muy claros en esto, ¿no es cierto? Dice así la palabra. Principalmente en la teología sistemática seguimos dos principios muy importantes. En cualquier ciencia, el método de la investigación natural y lógica. Dice, la investigación natural quiere decir que nuestra investigación de cierto tema sigue la estructura del tema. Si, por ejemplo, investigamos lo que la Biblia enseña sobre los atributos de Dios, dejamos al lado los demás temas y nos concentramos únicamente en el tema de los atributos. El método natural requiere un conocimiento de la naturaleza y de la estructura del tema. Por lo tanto, generalmente es el resultado de muchos estudios. Los resultados de una investigación se han de adaptar constantemente al descubrimiento de nuevos factores que nos ayudan a entender su estructura mejor. Esto es especialmente el caso en la investigación de la escatología bíblica. La palabra escatología habla de los tiempos del fin. ¿Sí? Cuando nos metemos a estudiar los tiempos del fin, como Cristo lo revela y como su palabra lo revela, nos vamos a meter ahí en una estructura compleja, ¿no es cierto? Entonces, especialmente en el caso de la investigación de la escatológica, tenemos que tener muy clara cómo vamos a ir descubriendo cosas nuevas permanentemente y cómo van a ir encajando, ¿no es cierto? Esos descubrimientos nuevos en el entender mejor. A ver, por ejemplo, ¿te acuerdan que les hablé de los libros deuterocanónicos, apócrifos y demás? Los apóstoles del primer siglo estaban empapados de estos libros apócrifos, de varios de estos libros apócrifos, los cuales en algún momento podemos llegar a estudiar, pero para estudiar esos libros apócrifos tenemos que tener ya profundos conocimientos de los libros canónicos, para que nos sirvan para afirmar nuestro conocimiento. La regla general cuando uno lee libros canónicos o no canónicos, de cualquier tipo, deuterocanónicos o apócrifos,
O los libros de hoy en día, que le están escribiendo libros a morir, que algunos tienen cosas buenas, cosas malas, o sea, dice su palabra que todo no es lícito, mas no todo nos conviene, desechad lo malo y retened lo bueno, ¿no es cierto? Pueden servir para que tengamos descubrimientos, revelación sobre la palabra, pero no pueden ser jamás utilizados para hacer doctrina. No se puede hacer doctrina fuera del canon. Puede ayudar a un mejor entendimiento del canon, pero no puede ser doctrina. ¿Sí se entiende eso? Si yo leo no sé, el Apocalipsis de Moisés, puedo encontrar explicaciones de cosas que la Biblia resume, que están un poquito más ampliadas, me puede ampliar un poquito el conocimiento, pero yo no puedo hacer doctrina de eso. Cuando se lee el libro de Melquisedec, por ejemplo, otro libro apócrifo, explica muy detalladamente cómo fue que Abraham libera a Lot. ¿Sí? Da una explicación muy extendida de esos hechos. Y algunas sobrenaturales difíciles. Bueno, no puedo hacer una doctrina del vaso con la llama que llevaba Abraham en la espalda, que no está en el canon. Yo no puedo hacer una doctrina de eso. ¿Sí? O sea, la fe del vaso de fuego en la espalda, pues, no. Sí, ya sé, no leyeron el libro de Melquisedec, no entienden lo que digo, pero hay ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo el libro de Tobías que anda con un pescado ahí golpeando y bendiciendo por medio de golpear con un pescado. Entonces, no puedo hacer una doctrina de mañana voy a la iglesia con un pescado a golpear a los miembros para bendecirlos. Y cuidado, eso está en un deuterocanónico, ni hablar de los que avientan el saco para darles la unción a otros. ¿No? Eso ni hablar, porque no está ni siquiera en un apócrifo, eso, un invento moderno. También, listo. Entonces, el método natural requiere un conocimiento de la naturaleza y la estructura del tema. Por lo tanto, generalmente es el resultado de muchos estudios. Los resultados de una investigación se han de adaptar constantemente al descubrimiento de nuevos factores que nos ayudan a entender su estructura mejor. Esto es especialmente en el caso de la investigación de la escatología bíblica. Es lo mismo lo que le decía a los libros apócrifos. Te pueden ayudar a entender la estructura mejor, pero no pueden ser el centro, no se puede hacer doctrina de eso. Y después la investigación lógica. La creación o la naturaleza da claras muestras de una lógica coherente. O sea, a ver, les pregunto, ¿hay una lógica en el actuar de Dios? Por supuesto que sí. ¿Hay una lógica en el ser humano? ¿Fuimos hechos a imagen y semejanza de él? Sí. Pero la lógica de Dios es la lógica del ser humano. No, la nuestra está contaminada. Nuestra lógica está contaminada. La de Dios es pura. Entonces tenemos que transformar nuestros pensamientos abandonando nuestra lógica humana y tomando la lógica de Dios. Entonces, él dice, en la ciencia teológica el mismo principio se puede aplicar. Históricamente en la teología sistemática de los padres de la Iglesia de la Edad Media y de la Reforma, este metodológico estaba fundamentado sobre la Trinidad, comenzando con la existencia divina con la naturaleza trina de Dios. Los teólogos hablaron de los hechos y las obras de Dios en la creación, la providencia y la redención. Este método fue usado, por ejemplo, por Juan de Damasco en el siglo VII, Pedro Lombardo, Tomás de Aquino, Calvino y los reformadores en general. La institución de Calvino, como otras teologías sistemáticas de su época, sigue a un credo establecido, en su caso al credo apostólico. Está un poquito complejo ese texto, pero a ver qué pueden rescatar de ahí en el entendimiento, ¿no es cierto? Es que
si hiciéramos teología sistemática avanzada, estaríamos estudiando a Juan de Damasco, a Pedro Lombardo, Tomás de Aquino y Calvino, cómo pensaban, cómo actuaban, cómo llevaban sus ideologías. Por eso la vamos a hacer básica, no vamos a introducir. Simplemente se menciona. Los tres grandes temas de la teología sistemática son Dios, el hombre y el Dios hombre. Con estos tres temas o personajes, todas las demás asignaturas de la teología sistemática están relacionadas. ¿Sí? Acuérdense. Dios, el hombre, y Dios hecho hombre, diría yo más que Dios el hombre, ¿no? Se entiende así, Dios hecho hombre, Cristo. Esos tres temas manejan toda la teología. Todas las asignaturas de la teología están relacionadas con esos tres temas. Dios, el hombre y Dios hecho hombre. El hombre, por ejemplo, representa la creación en general, incluyendo a los ángeles. Una excepción sería la biología, que estrictamente no encaja con ninguno de los tres grandes temas. Por lo tanto, la biología es tratada normalmente junto con la introducción a la teología sistemática, como en nuestro curso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Bueno, mis hermanos, ya son más de las 9:30. Creo que tampoco quiero que haya un overflow de información, ¿no? Que haya demasiada información que procesar y que nuestras mentes y corazones hagan cortocircuito por un exceso de información. Ahora, todo lo que hemos hablado, leído, escuchado, necesita ser llevado de acá a acá. ¿Me entendieron? Todo lo que hablamos hasta ahora entró acá y está almacenado acá. Ahora hay que pasarlo acá. ¿Sí? Acá. ¿Sí? A ver, me voy a alejar para que me lo entiendan mejor. A ver, ahí. Está acá, tiene que pasar acá. Y para que Dios haga eso necesita de nuestra ayuda. Necesita de nuestro trabajo. Es un trabajo conjunto entre hombre y Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso de pasar esto que está acá, acá? Por medio de la oración y la meditación. De lo que hemos hablado, hay que pasar tiempo con Dios. Así como nosotros necesitamos dormir todos los días para que nuestro cuerpo se recupere, necesitamos pasar tiempo con Dios, tiempo con el Espíritu Santo, para que todo lo que quedó acá, pase acá. Es un proceso al cual este de acá se resiste, siempre. Entonces necesitamos que lo que hoy leímos y hablamos, utilicen estos días que tenemos hasta que nos volvamos a ver para releerlo, meditarlo, permitir que el Espíritu Santo lo lleve por un camino de grabar en las tablas de nuestro corazón lo que Él nos quiso enseñar. ¿Sí? Si ustedes esta semana llegan a la próxima clase sin haber hecho este proceso con el Espíritu Santo, todo lo que quedó acá se va a ir borrando lentamente día con día. Solo lo que está aquí no se borra más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Yo les voy a ir dejando ejercicios. ¿Cuál es el ejercicio de esta semana que tenemos que aprender a bajar lo que está acá, acá? ¿Cómo hacerlo? Ahí entramos en el misterio. Te puedo decir las líneas generales. Oración, meditación, releerlo, pasar tiempo con Dios.
cerrar nuestros ojitos en ese sillón cómodo que tenemos en casa a media luz, en silencio, ¿no es cierto? Y dejar que el Señor sea el que trabaje. Porque si yo estoy en las ardillas corriendo como corren diariamente, yendo y viniendo de un lado para otro, les puedo asegurar que el próximo lunes lo que estaba acá se borró. Y si no está acá, van a empezar las preguntas. Acuérdense que Cristo les decía, tengo que volver siempre a los primeros rudimentos con ustedes. ¿Por qué? Por esto. Si nosotros tenemos que volver de nuevo a los primeros rudimentos es porque no se hizo este trabajo. Y el misterio es que la relación del Espíritu Santo con cada persona es personal y única. Él va a tratar con cada uno de nosotros de manera diferente. Yo no puedo explicarles cómo lo hace conmigo, porque con cada uno de ustedes lo va a hacer de una manera diferente, porque Él quiere tratar de manera personal con cada uno de nosotros. Si yo les pudiera dar la fórmula de cómo se hace, no, esa no es mi parte. Mi parte es decirles lo que hay que hacer. Y su parte es encontrar la manera en que el Espíritu Santo va a trabajar con ustedes para. ¿Va a ser fácil? No, no sueñen. No va a ser fácil. Va a haber muchísima resistencia. Va a haber alguien que se va a resistir terriblemente y no es el diablo. Soy yo mismo. A mí me va a encantar perder tiempo con el Facebook. Pero mientras estoy perdiendo tiempo con el Facebook, esto que Dios, esa semilla que Dios puso acá, se empieza a perder. ¿Se entendió? Todos van a hacer el esfuerzo esta semana. ¿Cuántas veces lo voy a tener que leer, pastor, lo que ya leímos? No sé, 100, 50, 20, no sé. ¿Cuánto tiempo voy a tener que pasar? ¿Quién sabe? Es parte de tu relación con el Señor. Pero tu parte es estar dispuesto a hacerlo. Si te comen las ocupaciones y las tareas del mundo, eres como la semilla que cayó entre espinos o cayó entre rocas, no cayó en buena tierra. Aquí es donde aplica la parábola del Señor. Lo que hablamos hoy creo que todos podrán coincidir que es importante, es profundo, lo necesitamos. Pero cayó en buena tierra, la tierra somos nosotros. Yo no puedo, mis hermanos, los amo a todos en el amor del Señor, pero no puedo hacer más que esto. Depende de cada uno. Si el médico te receta un medicamento, depende de ti que lo tomes, que seas responsable en la toma, en tu tratamiento, ¿no? Bueno, este es el tratamiento que tenemos que seguir ahora. A veces es de rodillas, a veces es sentado, a veces en la posición que quieras. Encuentra al Señor en la posición que quieras, pero bueno, sumérgete en las aguas del Señor. Acuérdense que David decía, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. ¿Cómo se sentiría David cuando el Espíritu de Dios lo tocaba? ¿No? Decía, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Eso es lo que todo cristiano que ama al Señor tiene que ver. Se los encargo. No me gustaría que perdera ninguno ni que ninguno ya no estuviera en las próximas clases. Y si no hay ninguna pregunta, veo los globitos sin pregunta, entonces no queda más que despedirnos. ¿O alguien quiere preguntar algo? Espero que sí. Habiendo tan pocas preguntas, están todos muy choqueados o te dieron tan bien que, híjole, ya ni me necesitan.
Síganme. Gloria a Dios. Bueno, que sea para su gloria. Amén. Nos despedimos con una oracióncita, dándole gracias. Parece que nos unimos en una oración, en un espíritu. Padre, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres quien gobierna, tú tienes todo bajo control. No sabemos, tal vez muchos de nosotros hoy, por qué estamos aquí en este momento reunidos por estos medios. Tal vez ni entendemos, nos preguntamos, ¿qué hago yo aquí, Señor? Pero tú estás en control de todo. Si hoy estamos aquí es porque tú preparaste todo, alineaste todas las circunstancias para que hoy, Señor, estemos reunidos. Entonces, Señor, te pido por todos los que hemos estado, que tu palabra nos conmueva, nos transforme, nos cambie, que, Señor, haya caído todo en buena tierra, que tu Santo Espíritu nos conforte, nos hable, nos transforme. Trabaja con nosotros, Señor, porque queremos disponernos. Te pido, Señor, por todos los que están, que ninguno se pierda, que todos, Señor, sientan el poder de tu presencia en estos días. Y cómo buscarte a ti transforma su entendimiento, su comprensión. Empiezan a sentir, Señor, esa paz que supera todo entendimiento. Que la única manera, Señor, de llegar a ti es buscándote, humillándonos, Señor, delante de ti, poniendo todo delante de ti y dándote a ti toda la gloria. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos pasar hablando. Gracias por los hermanos, aunque a todos no los conozco, Señor. Te pido que tú los bendigas, los toques y en esas casas, en esos lugares donde están, reine tu presencia y la paz durante todo este tiempo hasta que nos volvamos a ver. Y yo, Señor, como sé que siempre nos escuchas, Señor, y siempre estás atento a nuestras necesidades, te doy gracias en el nombre de tu Santo. Amén, hermanos. Gracias a todos. Gracias al Señor por sus vidas y por habernos permitido tener este tiempo de comunión. Amén. Los espero el próximo lunes a las 8, hora del centro. Amén. A todos los que están por ahí, que no los veo, les mando también un gran abrazo. Dios los bendiga mucho. Ya son unos cuantitos, ¿eh? Le juntaron muy bastante gente. Gloria a Dios. Que la bendición se esparza, que el reino de Dios se extienda sobre la tierra. Hola los guerreros ahí. Esos los conozco, eso sí. Dios los bendiga ahí. Amén. Hasta pronto, hermanos.